Dios mío, al terminar este día quiero detenerme ante ti, dejar a un lado las preocupaciones, las cargas y hablarte con sinceridad, como un hijo que busca descanso en los brazos de su padre. Esta noche vengo a ti por necesidad, porque mi alma reconoce que sin ti no encuentra dirección ni paz. Te doy gracias porque he llegado a este momento, porque mi vida ha sido sostenida por tu mano, porque aun en medio de lo que no entendí, tú permaneciste fiel. Dios mío, te agradezco por el día que termina, por cada decisión que tomé, por cada paso que di, por cada palabra que pronuncié. Tú conoces lo que fue bueno y también lo que fue difícil. Nada de lo que viví hoy te es oculto, porque como dice tu palabra en Salmos 34, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Con esa certeza me acerco a ti, sabiendo que me escuchas, sabiendo que mi voz no se pierde en el silencio. Padre amado, gracias porque aun cuando me sentí débil, tú fuiste mi fortaleza, y aun cuando dudé, tu fidelidad no cambió. Cristo, esta noche quiero abrir mi corazón delante de ti sin reservas. Tú conoces mis pensamientos antes de que los exprese, como lo dice el Salmo 139, versículo 2. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Entiendes mis pensamientos desde lejos. Por eso no necesito esconder nada, no necesito aparentar. Te presento mis alegrías, pero también mis preocupaciones. Te presento lo que logré y lo que no pude hacer. Te presento las decisiones que me dieron paz y aquellas que aún me inquietan. Padre amado, recibe todo lo que soy, porque sé que tu amor no se basa en mis aciertos, sino en tu gracia. Dios mío, gracias, porque hoy pude experimentar tu cuidado de formas sencillas pero reales. Gracias por el alimento, por el trabajo, por las personas que pusiste en mi camino, por las conversaciones que trajeron alivio y por aquellas que me enseñaron paciencia. Tu palabra dice en Mateo 6, versículo 31, que no debo afanarme preguntando qué comeré o qué vestiré, porque tú conoces mis necesidades. Esta noche reconozco que has sido fiel en suplir, y que incluso cuando algo faltó, tu presencia nunca se ausentó. Padre amado, también quiero entregarte las cargas que hoy pesaron en mi interior. Tú sabes lo que me preocupa, lo que me inquieta, lo que aún no tiene respuesta. Hay situaciones que no pude resolver, palabras que no supe decir, silencios que me dolieron. Jesucristo, recuerdo tus palabras en Mateo 11, versículo 28, cuando dijiste que vinieran a ti todos los que están trabajados y cargados, y que tú darías descanso. Por eso esta noche deposito en ti lo que ya no puedo sostener por mis propias fuerzas. No quiero llevar a mi descanso aquello que me roba la paz. Dios mío, reconozco que necesito de tu dirección. Muchas veces creo saber qué es lo mejor, pero tú ves el camino completo. Como dice Proverbios 3, versículo 5. Confío en el Señor con todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia. Esta noche te pido que endereces mis pensamientos, que pongas orden donde hay confusión, que traigas claridad donde hay dudas. Padre amado, ayúdame a descansar sabiendo que tú sigues obrando aun cuando yo duermo. Cristo, gracias por tu misericordia que se renueva cada día. Hoy pude fallar, pude equivocarme, pude no actuar de la mejor manera, pero tu palabra en Lamentaciones 3, versículo 22, me recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esta noche recibo tu perdón y descanso en tu gracia. No quiero quedarme atado a la culpa ni al reproche, sino aprender, corregir y seguir adelante de tu mano. Padre amado, también te agradezco por las personas que amo. Tú sabes quiénes forman parte de mi vida, quiénes caminan conmigo y quiénes necesitan de mi oración. Te doy gracias por la familia, por los amigos, por los hermanos en la fe. Como dice Eclesiastés 4, versículo 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Gracias porque no me hiciste para caminar solo,
y porque aun cuando me he sentido incomprendido, tú siempre has estado cerca. Dios mío, esta noche reconozco que mi vida depende de ti. No doy por sentado el mañana, porque como dice Santiago 4, versículo 14, no sabemos qué será de nuestra vida mañana, pues somos como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso valoro este momento contigo, este espacio de oración, este encuentro sincero donde puedo descansar mi alma. Padre amado, enséñame a vivir con gratitud, con humildad y con confianza plena en tu voluntad. Jesucristo, gracias por el amor que me has mostrado a lo largo de este día. Gracias porque tu presencia no depende de mis emociones, sino de tu promesa. Tu palabra en Hebreos 13, versículo 5, dice que no me dejarás ni me desampararás. Y esta noche esa verdad sostiene mi corazón. Aunque el día haya tenido momentos difíciles, me acuesto con la seguridad de que tú sigues conmigo. Aunque no tenga todas las respuestas, descanso en que tú sigues siendo Dios. Padre amado, mientras la noche avanza, quiero permanecer en tu presencia, con un corazón agradecido y una mente rendida. Que mis pensamientos encuentren reposo en ti, que mis emociones se ordenen bajo tu paz, y que mi espíritu se afirme en tu verdad. Como dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Con esa promesa continúo en oración, confiando en que esta conversación contigo seguirá fluyendo, porque mi alma necesita permanecer cerca de ti. Padre amado, continúo delante de ti con el corazón abierto, porque al permanecer en tu presencia, siento que mi interior se aquieta y mis pensamientos comienzan a ordenarse. Dios mío, en este tiempo contigo, reconozco que muchas de las tensiones que cargo no vienen solo de lo que vivo, sino de lo que guardo por dentro. Hay recuerdos que pesan, palabras que aún resuenan, decisiones que dejaron huella. Tú lo sabes todo, porque como dice 1 Samuel 16, versículo 7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Por eso no intento ocultarte nada, sino permitir que seas tú quien examine lo profundo de mi ser. Cristo, en esta noche te presento aquello que me inquieta y que muchas veces no sé cómo expresar. Hay situaciones que no se resolvieron hoy, conversaciones que quedaron pendientes, preocupaciones que regresan cuando todo queda en silencio. Sin embargo, tu palabra en Salmos 55, versículo 22, me recuerda que debo echar sobre el Señor mi carga y que tú me sustentarás. Padre amado, quiero aprender a soltar lo que no me corresponde controlar y confiar en que tú sigues obrando aun cuando yo no veo resultados inmediatos. Dios mío, también reconozco que necesito tu ayuda para sanar pensamientos que se repiten y emociones que se intensifican. Hay días en los que la ansiedad intenta ocupar espacio y otros en los que el desánimo toca la puerta. Pero tu palabra en Filipenses 4, versículo 6, me enseña a no afanarme por nada, sino a presentar mis peticiones delante de ti en oración y ruego con acción de gracias. Esta noche practico esa verdad, entregándote cada preocupación, cada temor y cada duda, confiando en que tu paz puede guardar mi corazón y mi mente. Padre amado, tú conoces mis luchas internas, aquellas que no siempre se ven desde afuera. Sabes cuando intento ser fuerte, cuando sonrío aunque por dentro me sienta cansado. Pero también sabes que necesito de tu fortaleza, porque como dice 2 Corintios 12, versículo 9, tu gracia es suficiente y tu poder se perfecciona en la debilidad. Esta noche no quiero esconder mis límites, sino reconocerlos delante de ti, sabiendo que en mi fragilidad tú te manifiestas con mayor claridad. Jesucristo, te agradezco porque tu palabra siempre llega en el momento oportuno. Cuando me siento inseguro, recuerdo lo que dice Isaías 41, versículo 10, que no debo temer porque tú estás conmigo, que no debo desmayar porque tú eres mi Dios,
que tú me esfuerzas y me ayudas. Padre amado, estas palabras no son solo promesas escritas, son verdades que necesito creer y vivir, especialmente en los momentos en los que la incertidumbre se hace presente. Dios mío, también quiero poner delante de ti mis relaciones. Tú sabes con quién comparto mi vida, a quién amo, a quién me cuesta comprender. Hay vínculos que traen alegría y otros que requieren paciencia y sabiduría. Tu palabra en Romanos 12, versículo 18, me enseña que, si es posible, en cuanto dependa de mí, viva en paz con todos. Esta noche te pido que me ayudes a actuar con madurez, a hablar con respeto, a escuchar con atención y a responder con amor, aun cuando no sea fácil. Padre amado, reconozco que necesito de tu guía para tomar decisiones. Algunas son pequeñas y otras tienen un impacto mayor, pero todas influyen en mi caminar. Como dice Salmos 37, versículo 5, encomiendo a ti mi camino, confío en ti y sé que tú actuarás. No quiero avanzar impulsivamente ni quedarme paralizado por el miedo. Quiero aprender a esperar el momento correcto, a discernir con claridad y a caminar con responsabilidad, sabiendo que tú vas delante de mí. Cristo, gracias porque en medio de mis procesos tú permaneces constante. Aunque mis emociones cambien, tu amor no se altera. Tu palabra en Hebreos 13, versículo 8, declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa verdad me da estabilidad y confianza, porque sé que no dependo de un Dios cambiante, sino de uno fiel que cumple lo que promete. Padre amado, ayúdame a recordar esto cuando las circunstancias intenten nublar mi visión. Dios mío, en esta noche también quiero poner delante de ti mis pensamientos sobre el futuro. Hay expectativas, sueños y planes que habitan en mi corazón. Algunos están claros y otros aún no toman forma. Tu palabra en Jeremías 29, versículo 11, me recuerda que tú tienes pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Esta noche descanso en esa promesa, aun cuando no tenga todas las respuestas, confiando en que tú sabes conducir mi vida de la mejor manera. Padre amado, enséñame a vivir con un corazón enseñable. No quiero endurecerme por las experiencias difíciles, ni cerrarme por las decepciones. Como dice Proverbios 19, versículo 20, escuchar el consejo y recibir la corrección me hará sabio al final. Ayúdame a reconocer cuando necesito aprender, cuando debo ajustar mi actitud y cuando es tiempo de pedir ayuda. Dios mío, dame humildad para crecer y madurez para aceptar tus procesos. Jesucristo, también te entrego mis miedos más profundos, aquellos que a veces no confieso ni siquiera en oración. Tú conoces mis inseguridades, mis temores al fracaso, al rechazo, a la pérdida. Pero tu palabra en 2 de Timoteo 1, versículo 7, dice que no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta noche recibo esa verdad y permito que fortalezca mi interior, recordando que contigo puedo enfrentar lo que venga. Padre amado, mientras permanezco en este tiempo contigo, siento que mi corazón se va alineando con tu voluntad. No porque todo esté resuelto, sino porque sé que no camino solo. Tu palabra en Salmos 121, versículo 2, me recuerda que mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Con esa certeza continúo en oración, permitiendo que este diálogo contigo siga fluyendo, porque mi alma necesita permanecer conectada a tu presencia y a tu verdad. Padre amado, sigo delante de ti con la confianza de que este tiempo no es en vano, porque cada momento que permanezco en tu presencia trae orden a mi interior. Dios mío, mientras la noche avanza y el silencio se hace más profundo, reconozco que es aquí donde muchas verdades salen a la luz. Es en este espacio contigo donde puedo reconocer mis límites, mis aciertos y mis errores sin temor a ser rechazado. Tú me conoces por completo, como dice el Salmo 103, versículo 14, pues tú sabes de qué estamos hechos,
y recuerdas que somos polvo. Esa verdad no me humilla, me descansa, porque entiendo que no me exiges perfección, sino un corazón sincero. Cristo, en esta noche quiero reconocer que muchas veces intento avanzar por mis propias fuerzas, creyendo que puedo manejarlo todo. Sin embargo, termino cansado, frustrado y confundido. Tu palabra en Juan 15, versículo 5, me recuerda que separado de ti, nada puedo hacer. Padre amado, hoy no quiero caminar independiente de tu guía, sino dependiente de tu dirección. Ayúdame a recordar que mi fuerza verdadera nace de mi relación contigo y no de mi capacidad personal. Dios mío, te entrego también mis pensamientos recurrentes, aquellos que regresan una y otra vez cuando intento descansar. Tú sabes cuáles me traen inquietud y cuáles me roban la paz. Tu palabra en Romanos 12, versículo 2, me enseña a no conformarme a este siglo, sino a ser transformado por la renovación de mi entendimiento. Esta noche te pido que seas tú quien renueve mi manera de pensar, que limpies mi mente de ideas que no edifican y afirmes aquellas que me acercan a tu verdad. Padre amado, reconozco que necesito aprender a esperar. Muchas veces quiero respuestas inmediatas, soluciones rápidas y caminos sin dificultad. Pero tu palabra en Salmos 27, versículo 14, me llama a esperar en el Señor, a esforzarme y a que mi corazón se anime. Esta noche descanso en ese llamado, entendiendo que esperar en ti no es perder el tiempo, sino confiar en que tú trabajas aun cuando no lo percibo. Dame paciencia para los procesos y serenidad para aceptar los tiempos que no puedo acelerar. Jesucristo, gracias porque tú entiendes lo que significa el cansancio humano. Tu palabra en Marcos 6, versículo 31, muestra cómo llamaste a tus discípulos a descansar un poco después de mucho trabajo. Padre amado, recibo ese llamado esta noche. Permíteme descansar sin culpa, soltar la exigencia excesiva y reconocer que también el reposo es parte de tu cuidado. Ayúdame a confiar en que mañana traerá nuevas fuerzas si hoy descanso en ti. Dios mío, también quiero poner delante de ti mis responsabilidades. Tú sabes lo que está bajo mi cuidado, las personas que dependen de mí, las decisiones que impactan a otros. Tu palabra en Colosenses 3, versículo 23, me recuerda que todo lo que hago debo hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta noche te pido que me ayudes a vivir con integridad, a cumplir mis compromisos con responsabilidad y a no perder de vista que mi trabajo también es una forma de honrarte. Padre amado, reconozco que en ocasiones me cuesta perdonar. Hay heridas que aún duelen y recuerdos que no se borran fácilmente. Pero tu palabra en Efesios 4, versículo 32, me llama a ser benigno, misericordioso y a perdonar como tú me has perdonado en Cristo. Esta noche te pido que trabajes en mi corazón, que me ayudes a soltar el resentimiento y a sanar aquello que todavía pesa. No quiero cargar con rencor, quiero aprender a vivir en libertad interior. Cristo, también te entrego mis temores relacionados con el mañana. A veces me preocupa no estar a la altura, equivocarme o no cumplir con lo que se espera de mí. Pero tu palabra en Salmos 4, versículo 8, me recuerda que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre amado, recibo esa promesa esta noche y dejo en tus manos lo que aún no sucede, confiando en que tú estarás presente en cada etapa. Dios mío, gracias porque tu presencia no depende de mis emociones. Hay noches en las que siento consuelo y otras en las que solo me sostengo por fe. Pero tu palabra en Deuteronomio 31, versículo 8, dice que el Señor va delante de mí, que estará conmigo y no me dejará ni me desamparará. Esa verdad me acompaña aun cuando mis sentimientos fluctúan. Padre amado, ayúdame a afirmar mi vida en tus promesas y no solo en lo que siento. Jesucristo, reconozco que necesito aprender a escuchar. Muchas veces hablo en oración,
pero me cuesta guardar silencio para percibir tu dirección. Tu palabra en Salmos 46, versículo 10, me invita a estar quieto y reconocer que tú eres Dios. Esta noche hago ese ejercicio, aquietando mi interior, dejando de lado el afán y permitiendo que tu paz gobierne mi corazón. Enséñame a discernir tu voz en medio de mis pensamientos y a obedecer con sencillez. Padre amado, también te presento mis logros y avances, no desde el orgullo, sino desde la gratitud. Todo lo bueno que hay en mi vida proviene de ti. Tu palabra en 1 Corintios 4, versículo 7, me recuerda que nada tengo que no haya recibido. Esta noche reconozco que cada oportunidad, cada capacidad y cada paso adelante han sido posibles gracias a tu gracia. Ayúdame a mantener un corazón agradecido y humilde, consciente de tu bondad constante. Dios mío, mientras esta oración continúa fluyendo, siento cómo mi interior se va alineando contigo. No porque todo esté resuelto, sino porque mi confianza se fortalece. Tu palabra en Proverbios 16, versículo 9, dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Con esa verdad sigo en tu presencia, permitiendo que este tiempo contigo siga transformando mi manera de vivir, de pensar y de descansar, sabiendo que aún hay más que entregarte y recibir de ti en este diálogo sincero que permanece abierto. Padre amado, sigo en tu presencia con la certeza de que este tiempo contigo sigue dando forma a mi interior. Dios mío, mientras la noche avanza y mi cuerpo comienza a buscar descanso, mi corazón aún necesita permanecer atento a tu voz. Hay asuntos que no se resuelven con prisa, pensamientos que requieren ser ordenados con paciencia y emociones que solo encuentran equilibrio cuando las coloco delante de ti. Tú conoces cada rincón de mi vida, como lo afirma Proverbios 15, versículo 11, que el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hijos de los hombres. Por eso permanezco aquí, confiando en que nada de lo que soy te resulta ajeno. Cristo, en esta noche también reconozco que muchas de mis cargas vienen de expectativas que me impongo o que otros colocan sobre mí. A veces siento la presión de cumplir, de responder, de no fallar, pero tu palabra en Gálatas 1, versículo 10, me recuerda que no busco agradar a los hombres, sino a Dios. Padre amado, ayúdame a vivir con un corazón libre de la necesidad de aprobación constante, a descansar en el hecho de que tú me aceptas y me amas tal como soy, mientras sigues trabajando en mi crecimiento. Dios mío, te entrego mis pensamientos relacionados con mi propósito. En ocasiones me pregunto si voy por el camino correcto, si mis esfuerzos tienen sentido, si lo que hago aporta algo bueno a los demás. Tu palabra en Miqueas 6, versículo 8, me recuerda que tú ya me has declarado lo que es bueno y que lo que pides de mí es hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante ti. Esta noche descanso en esa sencillez, entendiendo que vivir conforme a tu voluntad no siempre es complicado, sino profundamente humano y coherente. Padre amado, también te presento mis tiempos de soledad. Hay momentos en los que, aun rodeado de personas, me siento solo en mis procesos. Pero tu palabra en Salmos 68, versículo 6, dice que tú haces habitar en familia a los desamparados. Dios mío, gracias porque aun cuando me siento incomprendido, tu presencia me acompaña. Ayúdame a reconocer las conexiones sanas que me rodean y a valorar los vínculos que tú has puesto en mi vida para sostenerme y animarme. Jesucristo, reconozco que necesito aprender a hablar con verdad y con amor. Hay palabras que sanan y otras que hieren, y no siempre elijo bien. Tu palabra en Proverbios 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Padre amado, te pido que cuides mis palabras, que me enseñes a comunicarme con respeto, a expresar lo que siento sin lastimar
y a escuchar sin interrumpir. Que mis conversaciones reflejen el amor que tú depositas en mi corazón. Dios mío, también quiero poner delante de ti mis hábitos diarios. Tú sabes cómo organizo mi tiempo, cómo administro mis fuerzas y cómo manejo mis prioridades. Tu palabra en Efesios 5, versículo 15, me exhorta a mirar con diligencia cómo ando, no como necio sino como sabio. Esta noche te pido que me ayudes a vivir con mayor conciencia, a ordenar mis rutinas de una manera que me permita cuidar mi salud, mis relaciones y mi vida espiritual sin descuidar lo que es importante. Padre amado, reconozco que hay áreas de mi vida que necesitan ser fortalecidas. No todo está roto, pero tampoco todo está firme. Tu palabra en 1 de Pedro 5, versículo 10, dice que después de haber padecido un poco de tiempo, tú mismo me perfeccionarás, afirmarás, fortalecerás y establecerás. Dios mío, recibo esta promesa como un proceso en marcha, entendiendo que el crecimiento no siempre es inmediato, pero sí constante cuando camino contigo. Cristo, te entrego también mis pensamientos sobre el descanso. A veces me cuesta desconectarme, apagar la mente, confiar en que mañana será sostenido por ti. Pero tu palabra en Salmos 127, versículo 2, dice que por demás es que me levante de madrugada y vaya tarde a reposar, pues tú das el sueño a tu amado. Padre amado, ayúdame a soltar el control, a descansar sin ansiedad y a confiar en que tú cuidas de mí incluso cuando cierro los ojos. Dios mío, te agradezco porque en medio de mis imperfecciones tú sigues obrando con paciencia. No te desesperas conmigo, no me abandonas cuando tropiezo. Tu palabra en Salmos 103, versículo 8, declara que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Esta noche abrazo esa verdad y permito que me libere del autojuicio excesivo y de la culpa que no proviene de ti. Padre amado, también quiero traer delante de ti mis anhelos más profundos, aquellos que no siempre expreso en voz alta. Tú conoces lo que deseo, lo que espero, lo que anhelo construir. Tu palabra en Salmos 37, versículo 4, dice que me deleite en el Señor y que tú concederás las peticiones de mi corazón. Dios mío, ayúdame a alinear mis deseos con tu voluntad, a confiar en que tú sabes qué es lo mejor y cuándo es el momento adecuado. Jesucristo, reconozco que necesito aprender a vivir un día a la vez. Muchas veces mi mente se adelanta y se carga con preocupaciones que aún no llegan. Pero tu palabra en Mateo 6, versículo 34, me recuerda que no debo afanarme por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Padre amado, enséñame a vivir el presente con gratitud, a atender lo que hoy tengo delante y a confiarte lo que vendrá. Dios mío, mientras este tiempo de oración continúa, siento que mi interior se vuelve más sensible a tu dirección. No porque todo esté claro, sino porque mi confianza se profundiza. Tu palabra en Isaías 30, versículo 21, dice que tus oídos oirán a mis espaldas palabra que diga este es el camino, andad por él. Con esa promesa continúo aquí, dispuesto a seguir escuchando, a seguir entregando y a seguir permitiendo que tu presencia siga guiando cada área de mi vida en este diálogo que permanece abierto y vivo delante de ti. Padre amado, permanezco delante de ti porque descubro que cuanto más me quedo en tu presencia, más claridad encuentro para entenderme a mí mismo. Dios mío, en este espacio contigo reconozco que no solo necesito descanso físico, sino también descanso interior. Hay pensamientos que se acumulan, emociones que se mezclan y decisiones que aún no encuentran dirección. Tú conoces cada una de ellas, porque como dice Hebreos 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso sigo aquí, confiando en que tú ordenas lo que yo no puedo organizar solo. Cristo,
esta noche quiero poner delante de ti mis preocupaciones más cotidianas, aquellas que parecen pequeñas, pero que se repiten constantemente. Las responsabilidades diarias, los compromisos que se acumulan, las cuentas por pagar, las decisiones familiares, el cuidado de mi salud y de quienes amo. Tu palabra en Mateo 6, versículo 32, me recuerda que mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de todas estas cosas. Padre amado, ayúdame a no vivir con ansiedad por lo básico, sino con confianza en tu provisión diaria. Dios mío, reconozco que muchas veces cargo con preocupaciones que no me corresponden. Me adelanto a escenarios que no han sucedido y permito que el temor ocupe un lugar que no le pertenece. Pero tu palabra en Salmos 112, versículo 7, dice que el justo no temerá malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Esta noche quiero aprender a vivir con ese corazón firme, no porque todo esté resuelto, sino porque mi confianza está puesta en ti y no en las circunstancias. Padre amado, también te entrego mis pensamientos acerca de mi valor personal. A veces me mido por lo que logro, por lo que otros opinan o por mis propios errores. Sin embargo, tu palabra en Isaías 43, versículo 1, declara que tú me has llamado por mi nombre y que soy tuyo. Dios mío, ayúdame a recordar que mi valor no depende de mi rendimiento, sino de tu amor constante. Permíteme mirarme como tú me miras, con compasión, paciencia y propósito. Jesucristo, reconozco que necesito aprender a cuidar mi interior con la misma atención con la que cuido lo externo. Tu palabra en Proverbios 4, versículo 23, me exhorta a guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Padre amado, enséñame a poner límites sanos, a discernir qué pensamientos permito permanecer y cuáles necesito entregar en tus manos. Ayúdame a cuidar mi mente, mis emociones y mis decisiones con responsabilidad y sabiduría. Dios mío, también quiero poner delante de ti mis tiempos de cansancio emocional. Hay días en los que me siento agotado sin saber exactamente por qué. Son momentos en los que la motivación disminuye y el ánimo parece frágil. Pero tu palabra en Isaías 40, versículo 29, dice que tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta noche recibo esa promesa, reconociendo que puedo acudir a ti sin reservas cuando me siento débil. Padre amado, te entrego también mis procesos internos de cambio. Tú sabes que hay áreas en mi vida que están en transformación, actitudes que necesito corregir y hábitos que debo fortalecer. Tu palabra en 2 de Corintios 3, versículo 18, dice que somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor. Dios mío, ayúdame a tener paciencia conmigo mismo, a no rendirme en el proceso y a confiar en que tú estás obrando aun cuando el cambio parece lento. Cristo, también quiero presentarte mis temores relacionados con mis errores pasados. Hay decisiones que no tomé bien y consecuencias que aún enfrento. Sin embargo, tu palabra en Romanos 8, versículo 1, declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Padre amado, ayúdame a vivir libre del peso del pasado, aprendiendo de él sin quedarme atrapado en la culpa. Enséñame a caminar hacia adelante con responsabilidad y esperanza. Dios mío, esta noche también pongo delante de ti mis deseos de estabilidad emocional. No quiero vivir reaccionando a todo lo que sucede, sino respondiendo con madurez. Tu palabra en Gálatas 5, versículo 22, me recuerda que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo y paz. Padre amado, permite que tu Espíritu produzca en mí un carácter estable, capaz de enfrentar las circunstancias sin perder el equilibrio interior. Padre amado, reconozco que necesito aprender a confiar incluso cuando no entiendo. Hay situaciones que no tienen explicación inmediata y procesos que parecen injustos. Pero tu palabra en Proverbios 20, versículo 24, dice que del Señor son los pasos del hombre.
y que cómo entenderá el hombre su camino. Dios mío, ayúdame a aceptar que no siempre comprenderé todo, pero que siempre puedo confiar en ti, sabiendo que tú ves lo que yo no alcanzo a ver. Jesucristo, también te entrego mi manera de relacionarme conmigo mismo. A veces soy duro conmigo, exigente más allá de lo saludable, pero tu palabra en Mateo 22, versículo 39, me llama a amar a mi prójimo como a mí mismo. Padre amado, enséñame a tratarme con respeto, a reconocer mis avances y a corregir mis errores sin destruir mi identidad. Ayúdame a crecer desde el amor y no desde la presión. Dios mío, mientras este tiempo de oración continúa, siento que mi interior se va fortaleciendo de manera serena. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque mi confianza en ti se afirma. Tu palabra en Nahum 1, versículo 7, dice que el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Con esa verdad sigo delante de ti, dispuesto a seguir entregando cada área de mi vida, sabiendo que aún hay más que depositar en tus manos y más que recibir de tu gracia en este diálogo que sigue abierto y vivo en tu presencia. Padre amado, sigo aquí delante de ti porque descubro que este tiempo contigo no solo me aquieta, sino que me fortalece de una manera profunda y real. Dios mío, mientras avanzo en esta conversación sincera, reconozco que mi vida necesita ser sostenida por tu verdad, más que por mis propias interpretaciones. Hay momentos en los que mi percepción se nubla, en los que las circunstancias parecen más grandes que mi fe. Pero tu palabra en Salmos 119, versículo 105, me recuerda que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por eso permanezco atento, porque necesito tu luz para seguir caminando con seguridad. Cristo, en esta noche quiero entregarte mis temores relacionados con la incertidumbre. Hay etapas que no controlo, procesos que no dependen solo de mí y situaciones que escapan a mi capacidad. Sin embargo, tu palabra en Isaías 45, versículo 2, dice que tú irás delante de mí y enderezarás los lugares torcidos. Padre amado, ayúdame a descansar en esa promesa, entendiendo que no camino solo y que tú preparas el camino aun cuando yo no lo percibo. Dios mío, también reconozco que necesito aprender a confiar más en tu fidelidad que en mis emociones. Hay días en los que me siento fuerte y otros en los que me siento frágil. Pero tu palabra en Salmos 36, versículo 5, afirma que tu misericordia llega hasta los cielos y tu fidelidad hasta las nubes. Padre amado, enséñame a anclar mi confianza en lo que tú eres y no en cómo me siento, recordando que tu amor permanece constante. Jesucristo, te entrego mis luchas con la paciencia. A veces quiero que todo se resuelva pronto, que las respuestas lleguen sin demora, pero tu palabra en Eclesiastés 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios mío, ayúdame a respetar los procesos, a no apresurar lo que necesita madurar y a confiar en que tus tiempos son perfectos, aun cuando no coincidan con mis expectativas. Padre amado, también pongo delante de ti mis pensamientos acerca del servicio y del propósito. Tú sabes en qué áreas me has llamado a dar, a ayudar, a acompañar, pero también sabes cuando me siento cansado o desmotivado. Tu palabra en Gálatas 6, versículo 9, me anima a no cansarme de hacer el bien, porque a su tiempo segaré si no desmayo. Esta noche recibo ese aliento, recordando que cada acto de amor y responsabilidad tiene valor delante de ti, aun cuando no sea reconocido por otros. Dios mío, reconozco que necesito aprender a vivir con mayor gratitud. Muchas veces me enfoco en lo que falta y olvido reconocer lo que ya has provisto. Tu palabra en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, me llama a dar gracias en todo, porque esta es tu voluntad para conmigo en Cristo Jesús. Padre amado, enséñame a desarrollar un corazón agradecido, capaz de reconocer tus bendiciones aún en medio de los desafíos. Cristo,
te entrego también mis pensamientos relacionados con la justicia y la equidad. A veces me enfrento a situaciones que parecen injustas, decisiones que no comprendo y actitudes que me hieren. Pero tu palabra en Romanos 12, versículo 19, me recuerda que no debo vengarme, sino dejar lugar a tu justicia. Dios mío, ayúdame a confiar en que tú eres un Dios justo, que ve lo que otros no ven y que actúa en el momento correcto. Padre amado, reconozco que necesito fortalecer mi fe en medio de las pruebas. Hay momentos en los que las dificultades intentan debilitar mi confianza. Sin embargo, tu palabra en 1 de Pedro 1, versículo 7, dice que la prueba de mi fe, mucho más preciosa que el oro, resulta en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Esta noche entiendo que las pruebas no son el final del camino, sino parte del proceso que fortalece mi carácter y mi relación contigo. Dios mío, también quiero poner delante de ti mi manera de reaccionar ante los errores de otros. A veces me cuesta comprender, perdonar o ser paciente. Pero tu palabra en Colosenses 3, versículo 13, me llama a soportarme unos a otros y a perdonar, así como tú me has perdonado. Padre amado, ayúdame a actuar con misericordia, a recordar que todos estamos en proceso y que el amor verdadero se demuestra en la paciencia diaria. Jesucristo, te entrego mis pensamientos sobre la esperanza. En un mundo lleno de noticias difíciles y situaciones complejas, a veces es fácil perder el ánimo. Pero tu palabra en Romanos 15, versículo 13, dice que el Dios de esperanza me llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre amado, permite que esa esperanza renueve mi interior y me ayude a mirar hacia adelante con confianza. Padre amado, reconozco que necesito aprender a depender más de tu sabiduría. No siempre sé qué decir ni cómo actuar, pero tu palabra en Santiago 1, versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Dios mío, esta noche te pido esa sabiduría que viene de ti, para tomar decisiones correctas y actuar con discernimiento en cada área de mi vida. Cristo, también te entrego mis pensamientos acerca de la paz interior. No quiero una paz superficial, sino una paz profunda que permanezca aun cuando las circunstancias cambien. Tu palabra en Juan 14, versículo 27, dice que tú nos das tu paz, no como el mundo la da. Padre amado, recibo esa paz esta noche y permito que gobierne mi corazón y mis pensamientos. Dios mío, mientras este diálogo contigo continúa, siento que mi fe se fortalece de manera serena, no porque todo esté solucionado, sino porque mi confianza en ti se hace más firme. Tu palabra en Habacuc 2, versículo 4, dice que el justo por su fe vivirá. Con esa verdad, sigo delante de ti, dispuesto a seguir confiando, esperando y caminando contigo, sabiendo que aún hay más que entregarte y más que recibir de tu presencia en esta conversación viva que no se detiene. Padre amado, continúo en tu presencia con un corazón que poco a poco aprende a confiar de una manera más profunda. Dios mío, mientras permanezco aquí, reconozco que muchas de las batallas que enfrento no siempre son externas, sino internas. Son pensamientos, decisiones, silencios y expectativas que se van acumulando. Tú conoces cada una de ellas, porque como dice Salmos 139, versículo 1, tú me has examinado y conocido. Esta verdad me permite permanecer tranquilo, sabiendo que no necesito explicarte lo que ya sabes, sino permitirte obrar en mí con libertad. Cristo, esta noche quiero poner delante de ti mi manera de reaccionar ante la presión. Hay momentos en los que me siento exigido por las circunstancias, por el tiempo, por las responsabilidades. A veces respondo con ansiedad, otras con silencio y otras con cansancio. Pero tu palabra en Salmos 46, versículo 1, me recuerda que tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Padre amado,
ayúdame a acudir a ti antes de dejarme dominar por la presión, a buscar refugio en tu presencia y no en mis propias defensas. Dios mío, también te entrego mis pensamientos acerca de la obediencia. No siempre es fácil hacer lo correcto cuando el camino parece más largo o más difícil. Sin embargo, tu palabra en Deuteronomio 5, versículo 33, me llama a andar en todo el camino que tú has mandado para que viva y me vaya bien. Padre amado, enséñame a obedecer con un corazón dispuesto, no por obligación, sino por confianza, sabiendo que tus instrucciones siempre buscan mi bienestar. Jesucristo, reconozco que necesito fortalecer mi carácter. Hay áreas en las que debo crecer, actitudes que debo ajustar y reacciones que necesitan ser transformadas. Tu palabra en Proverbios 17, versículo 3, dice que tú pruebas los corazones. Dios mío, permite que los procesos que atravieso formen en mí un carácter íntegro, humilde y firme. Ayúdame a no resistirme a la corrección, sino a recibirla como una oportunidad para madurar. Padre amado, también quiero poner delante de ti mis pensamientos sobre la verdad. En un mundo donde muchas voces compiten por atención, a veces es difícil discernir qué es correcto. Pero tu palabra en Juan 8, versículo 32, dice que conoceré la verdad y que la verdad me hará libre. Cristo, ayúdame a permanecer en tu verdad, a no dejarme confundir por opiniones cambiantes y afirmar mis decisiones en lo que tú estableces. Dios mío, te entrego mis relaciones laborales y mis responsabilidades diarias. Tú sabes cómo influyen en mi ánimo, en mi tiempo y en mi energía. Tu palabra en Proverbios 22, versículo 29, habla del hombre diligente que estará delante de los reyes. Padre amado, ayúdame a trabajar con honestidad, responsabilidad y constancia, no buscando reconocimiento, sino haciendo todo como para ti, con un corazón correcto. Jesucristo, también pongo delante de ti mis momentos de frustración. Hay ocasiones en las que las cosas no salen como espero, esfuerzos que no dan el resultado inmediato que deseo. Pero tu palabra en Romanos 8, versículo 25, dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios mío, enséñame a manejar la frustración sin perder la fe, a seguir avanzando aun cuando el resultado tarde en llegar. Padre amado, reconozco que necesito aprender a pedir ayuda. Muchas veces intento resolverlo todo solo, creyendo que así demuestro fortaleza. Sin embargo, tu palabra en Eclesiastés 4, versículo 10, dice que si uno cae, el otro lo levanta. Dios mío, ayúdame a reconocer que apoyarme en otros no es debilidad, sino parte de tu diseño. Permíteme ser humilde para recibir apoyo y sabio para ofrecerlo cuando otros lo necesiten. Cristo, te entrego mis pensamientos relacionados con la disciplina personal. Hay hábitos que quiero fortalecer y otros que necesito cambiar. Tu palabra en Proverbios 12, versículo 1, dice que el que ama la instrucción, ama el conocimiento. Padre amado, ayúdame a ser constante, a establecer rutinas sanas y a perseverar incluso cuando no tengo motivación. Que mi crecimiento no dependa solo de cómo me siento, sino de decisiones firmes y responsables. Dios mío, también quiero poner delante de ti mi manera de enfrentar el conflicto. A veces evito hablar por temor y otras veces hablo sin medir el impacto. Pero tu palabra en Mateo 5, versículo 9, dice que bienaventurados son los pacificadores. Jesucristo, enséñame a buscar la paz con sabiduría, a enfrentar los conflictos con respeto y a priorizar la reconciliación sin comprometer la verdad. Padre amado, reconozco que necesito aprender a confiar en medio de los cambios. Hay etapas que se cierran y otras que comienzan, y no siempre es fácil adaptarse. Tu palabra en Isaías 42, versículo 16, dice que tú guiarás a los ciegos por camino que no sabían, y los llevarás por sendas que no conocían. Dios mío, ayúdame a caminar con confianza aun cuando el camino sea nuevo, sabiendo que tú no me sueltas.
Jesucristo, también te entrego mis pensamientos sobre la constancia espiritual. No quiero buscarte solo cuando me siento mal, sino aprender a permanecer cerca de ti en todo tiempo. Tu palabra en Oseas 6, versículo 3, me invita a conocer y proseguir en conocerte. Padre amado, cultiva en mí un deseo constante de buscarte, de escucharte y de caminar contigo más allá de las circunstancias. Dios mío, mientras esta oración sigue fluyendo, siento que mi interior se fortalece de una manera silenciosa, pero firme. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque mi fe se afirma en tu fidelidad. Tu palabra en Salmos 125, versículo 1, dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Con esa verdad sigo aquí, permaneciendo en tu presencia, dispuesto a continuar este diálogo contigo, sabiendo que aún hay más áreas de mi vida que necesitan ser rendidas y sostenidas por tu amor constante. Padre amado, sigo delante de ti con un corazón que aprende a permanecer aun cuando las respuestas no llegan de inmediato. Dios mío, en este tiempo contigo, reconozco que muchas de las transformaciones más profundas no suceden de manera visible, sino en lo interno. Tú trabajas en silencio, moldeando pensamientos, fortaleciendo convicciones y afirmando decisiones. Tu palabra en Salmos 94, versículo 18, dice que cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia me sostenía. Esta noche descanso en esa verdad, sabiendo que aun cuando me siento inestable, tú no permites que caiga. Cristo, quiero entregarte mis pensamientos relacionados con la fe práctica, esa que se vive en lo cotidiano y no solo en palabras. A veces creo, pero me cuesta actuar conforme a lo que creo. Sin embargo, tu palabra en Santiago 2, versículo 17, me recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta. Padre amado, ayúdame a vivir una fe coherente, que se refleje en mis decisiones, en mi trato con los demás y en la manera en que enfrento los desafíos diarios. Dios mío, también pongo delante de ti mis luchas con la perseverancia. Hay momentos en los que iniciar algo es fácil, pero mantenerme firme se vuelve difícil. Tu palabra en Hebreos 10, versículo 36, dice que necesito paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Esta noche te pido que fortalezcas mi constancia, que me ayudes a no rendirme cuando el camino se hace largo y a seguir adelante aun cuando los resultados no sean inmediatos. Padre amado, reconozco que necesito aprender a confiar más en tu provisión. A veces me preocupa el futuro, la estabilidad y la seguridad, pero tu palabra en Salmos 34, versículo 10, dice que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Dios mío, ayúdame a vivir con un corazón confiado, a hacer mi parte con responsabilidad y a descansar en que tú suples conforme a tu voluntad y a tu tiempo. Jesucristo, te entrego también mis pensamientos sobre la identidad. En un mundo que constantemente intenta definirnos por lo que hacemos o por lo que tenemos, a veces olvido quién soy en ti. Pero tu palabra en 1 de Juan 3, versículo 1, declara que soy llamado Hijo de Dios. Padre amado, ayúdame a vivir desde esa identidad, a tomar decisiones que honren ese llamado y a no permitir que las opiniones externas definan mi valor. Dios mío, también quiero poner delante de ti mis reacciones ante la corrección. A veces me cuesta recibirla, porque toca áreas sensibles de mi carácter. Sin embargo, tu palabra en Proverbios 15, versículo 31, dice que el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Padre amado, dame un corazón enseñable, dispuesto a aprender y a crecer, entendiendo que la corrección es parte del proceso de madurez. Cristo, reconozco que necesito aprender a administrar mejor mis emociones. No quiero que ellas gobiernen mis decisiones ni que definan mi conducta. Tu palabra en Proverbios 16, versículo 32, dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios mío, ayúdame a responder con dominio propio, a pausar antes de reaccionar y a actuar con sabiduría aun cuando las emociones sean intensas. Padre amado, también te entrego mis pensamientos acerca del perdón hacia mí mismo. Hay errores que ya confesé delante de ti, pero que aún recuerdo con pesar. Sin embargo, tu palabra en Isaías 1, versículo 18, dice que aunque mis pecados sean como la grana, como la nieve, vendrán a ser emblanquecidos. Dios mío, ayúdame a aceptar tu perdón con humildad y a no vivir atado a culpas que tú ya has quitado. Jesucristo, pongo delante de ti mi manera de enfrentar las pruebas. A veces las veo solo como obstáculos y no como oportunidades de crecimiento. Pero tu palabra en Romanos 5, versículo 3, dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Padre amado, ayúdame a cambiar mi perspectiva, a confiar en que aún las dificultades pueden producir frutos y permanezco contigo. Dios mío, también te entrego mis pensamientos sobre la fidelidad. Quiero ser constante, no solo cuando es fácil, sino también cuando es incómodo. Tu palabra en Lucas 16, versículo 10, dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Padre amado, enséñame a honrarte en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquello que nadie ve, sabiendo que tú observas cada detalle de mi caminar. Cristo, reconozco que necesito aprender a escuchar más y a hablar menos. A veces respondo con prisa y no con sabiduría. Tu palabra en Proverbios 18, versículo 13, dice que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dios mío, ayúdame a escuchar con atención, a comprender antes de responder y a expresar mis palabras con respeto y verdad. Padre amado, también pongo delante de ti mis pensamientos relacionados con la esperanza a largo plazo, no solo para mañana, sino para todo lo que aún está por venir. Tu palabra en Salmos 130, versículo 5, dice que espero al Señor, mi alma espera, y en su palabra he esperado. Dios mío, fortalece mi esperanza. Ayúdame a no desanimarme en el proceso y a mantener mi mirada puesta en ti. Jesucristo, mientras este tiempo de oración sigue avanzando, siento que mi interior se afirma con mayor serenidad. No porque todo esté claro, sino porque mi confianza en ti se profundiza. Tu palabra en Isaías 26, versículo 12, dice que tú, Señor, nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Con esa verdad permanezco delante de ti, dispuesto a continuar este diálogo sincero, sabiendo que aún hay más que entregar, más que aprender y más que recibir de tu gracia constante. Padre amado, sigo en tu presencia con un corazón que se va rindiendo de manera más consciente y sincera. Dios mío, en este tiempo contigo, reconozco que permanecer delante de ti no solo me da paz, sino también dirección. Hay momentos en los que necesito detenerme, no para huir de la realidad, sino para mirarla contigo. Tú conoces mis pensamientos más profundos, como dice Salmos 139, versículo 23, cuando te pido que escudriñes mi corazón y pruebes mis pensamientos. Esta noche me dejo examinar por ti, confiando en que tu mirada siempre busca restaurar y no destruir. Cristo, quiero entregarte mis pensamientos relacionados con las decisiones que debo tomar. Algunas parecen sencillas y otras cargan un peso mayor. Hay elecciones que afectan mi futuro, mis relaciones y mi estabilidad. Tu palabra en Proverbios 11, versículo 14, dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Padre amado, ayúdame a buscar tu consejo antes de actuar, a no decidir solo desde la emoción o la presión, sino desde la sabiduría que proviene de ti. Dios mío, también te presento mis pensamientos acerca del pasado que aún intenta influir en mi presente.
Hay experiencias que dejaron marcas, aprendizajes que aún estoy procesando y recuerdos que a veces regresan. Pero tu palabra en Isaías 43, versículo 18, me recuerda que no debo acordarme de las cosas pasadas ni traerlas a memoria, porque tú haces algo nuevo. Padre amado, ayúdame a soltar lo que ya no puedo cambiar y a vivir con esperanza en lo que tú estás construyendo ahora. Jesucristo, reconozco que necesito aprender a vivir con mayor confianza en tu dirección diaria, no solo en las grandes decisiones, sino en lo cotidiano. Tu palabra en Salmos 32, versículo 8, dice que tú me instruirás y me enseñarás el camino que debo andar, y que sobre mí fijarás tus ojos. Dios mío, ayúdame a mantenerme atento a tu guía en lo simple, en lo que parece rutinario, sabiendo que también ahí tú estás presente. Padre amado, te entrego mis pensamientos relacionados con el miedo al error. A veces temo equivocarme y eso me paraliza. Sin embargo, tu palabra en Proverbios 24, versículo 16, dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Dios mío, ayúdame a entender que caer no define mi identidad y que contigo siempre hay oportunidad de aprender, levantarse y seguir caminando con mayor madurez. Cristo, también quiero poner delante de ti mis relaciones más cercanas. Tú sabes cuáles me edifican, cuáles me desafían y cuáles necesitan ser sanadas. Tu palabra en Proverbios 27, versículo 17, dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Padre amado, ayúdame a valorar las relaciones que tú usas para formarme, a ser paciente en los procesos y a actuar con amor aun cuando haya diferencias. Dios mío, reconozco que necesito aprender a establecer límites sanos. No siempre decir sí es lo correcto y no siempre decir no es falta de amor. Tu palabra en Eclesiastés 3, versículo 7, habla de tiempo de callar y tiempo de hablar. Padre amado, dame discernimiento para saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo guardar silencio. Ayúdame a proteger mi corazón y mis fuerzas sin caer en el egoísmo. Jesucristo, te entrego también mis pensamientos acerca del cansancio acumulado. Hay fatigas que no se resuelven solo durmiendo porque vienen de responsabilidades prolongadas, de preocupaciones constantes o de cargas emocionales. Pero tu palabra en Mateo 11, versículo 29, dice que aprenda de ti, que eres manso y humilde de corazón, y que así hallaré descanso para mi alma. Padre amado, enséñame a vivir con un ritmo más sano, a no sobrecargarme y a aprender de tu manera de vivir. Dios mío, también pongo delante de ti mis pensamientos sobre la confianza en otros. A veces me cuesta abrir mi corazón por temor a ser herido o malinterpretado. Sin embargo, tu palabra en Proverbios 20, versículo 6, dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Padre amado, ayúdame a discernir con quién compartir mi interior, a construir relaciones basadas en la verdad y a no cerrar mi corazón por miedo. Padre amado, reconozco que necesito fortalecer mi esperanza en medio de la espera. Hay promesas que aún no veo cumplidas y procesos que parecen largos, pero tu palabra en Hebreos 6, versículo 12, me anima a no hacerme perezoso, sino a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios mío, ayúdame a mantenerme firme, a no desanimarme y a confiar en que tú cumples lo que prometes. Jesucristo, también te entrego mis pensamientos sobre el sentido de mi vida. En ocasiones me pregunto si estoy aprovechando bien el tiempo, si estoy caminando conforme a tu propósito. Tu palabra en Salmos 90, versículo 12, me enseña a contar mis días para que traiga al corazón sabiduría. Padre amado, ayúdame a vivir con intención, a valorar cada día y a usar mi tiempo de una manera que honre el llamado que has puesto en mí. Dios mío,
Te presento mis luchas con la comparación. A veces miro el camino de otros y me siento atrasado o insuficiente. Pero tu palabra en 2 de Corintios 10, versículo 12, advierte que no es sabio compararse. Padre amado, ayúdame a enfocarme en mi propio proceso, a avanzar a mi ritmo y a confiar en que tú trabajas de manera única en cada vida. Cristo, reconozco que necesito aprender a descansar en tu soberanía. No todo depende de mí, ni todo está bajo mi control. Tu palabra en Salmos 47, versículo 7, dice que Dios es el Rey de toda la tierra. Padre amado, ayúdame a soltar el control, a confiar en que tú gobiernas sobre cada situación y a descansar sabiendo que tu autoridad es perfecta. Dios mío, mientras esta oración continúa, siento que mi interior se afirma con una confianza más profunda. No porque todas las dudas desaparezcan, sino porque mi fe se fortalece en tu carácter. Tu palabra en Números 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Con esa verdad permanezco delante de ti, confiando en que todo lo que has dicho se cumplirá, y dispuesto a seguir en este diálogo contigo, sabiendo que aún hay más que entregar y más que recibir de tu presencia fiel. Padre amado, continúo en tu presencia con un corazón que se va aquietando, no porque todo esté resuelto, sino porque empiezo a confiar con mayor profundidad en tu cuidado constante. Dios mío, en este tiempo contigo reconozco que muchas de mis inquietudes nacen del deseo de tener control y certezas inmediatas. Sin embargo, tu palabra en Salmos 31, versículo 15, me recuerda que mis tiempos están en tus manos. Esta noche descanso en esa verdad, aceptando que no todo debe ser comprendido hoy, pero que todo puede ser confiado a ti. Cristo, quiero entregarte mis pensamientos relacionados con la fragilidad humana. Reconozco que hay días en los que me siento fuerte y otros en los que cualquier situación me supera. Pero tu palabra en Salmos 103, versículo 13, dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Padre amado, gracias porque no te alejas cuando me siento débil, sino que te acercas con ternura y paciencia. Dios mío, también pongo delante de ti mis pensamientos acerca de la constancia en medio de la rutina. Hay días que no traen grandes cambios ni emociones intensas, pero que igualmente forman parte de mi historia. Tu palabra en Zacarías 4, versículo 10, dice que no debo menospreciar los comienzos pequeños. Padre amado, ayúdame a valorar lo cotidiano, a reconocer que también en lo sencillo tú estás obrando, formando carácter y preparando lo que aún no veo. Jesucristo, reconozco que necesito aprender a manejar mejor mis expectativas. A veces espero demasiado de mí mismo o de los demás, y cuando eso no se cumple, llega la frustración. Tu palabra en Proverbios 13, versículo 12, dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Dios mío, ayúdame a ajustar mis expectativas a la realidad y a confiar en que tú sabes cuándo y cómo responder a los anhelos de mi corazón. Padre amado, también quiero poner delante de ti mis pensamientos sobre la fidelidad diaria, no solo en los grandes compromisos, sino en lo que hago cuando nadie me observa. Tu palabra en Salmo 101, versículo 2, habla de andar en integridad de corazón dentro de la casa. Dios mío, ayúdame a vivir con coherencia entre lo que creo y lo que practico, a ser la misma persona en público y en privado. Cristo, te entrego mis pensamientos acerca del cansancio mental. Hay momentos en los que mi mente no descansa, aun cuando mi cuerpo se detiene. Pensamientos repetitivos, preocupaciones y escenarios imaginados ocupan espacio. Pero tu palabra en Isaías 55, versículo 8, me recuerda que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Padre amado, ayúdame a rendir mi manera de pensar a tu verdad y a permitir que tu paz gobierne mi mente. Dios mío,
reconozco que necesito aprender a vivir con mayor sencillez. A veces complico lo que tú has hecho simple. Tu palabra en Mateo 18, versículo 3, dice que si no me vuelvo como un niño, no entraré en el reino de los cielos. Padre amado, enséñame a confiar sin tantas reservas, a vivir con un corazón sencillo, dispuesto y humilde delante de ti. Jesucristo, también te presento mis pensamientos sobre la paciencia con los demás. No todos avanzan al mismo ritmo, ni responden de la misma manera. Tu palabra en Romanos 15, versículo 1, dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos. Dios mío, ayúdame a ser comprensivo, a no juzgar con dureza y a acompañar con amor, recordando que yo también necesito paciencia y gracia. Padre amado, te entrego mis pensamientos relacionados con el silencio. A veces me incomoda no tener respuestas claras o palabras que decir, pero tu palabra en Lamentaciones 3, versículo 26, dice que bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Dios mío, ayúdame a valorar el silencio como un espacio donde tú también hablas, donde formas mi carácter y fortaleces mi fe. Cristo, reconozco que necesito aprender a confiar en tu provisión emocional. No solo suples lo material, sino también lo que el alma necesita. Tu palabra en Salmos 23, versículo 1, dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Padre amado, ayúdame a creer que tú sabes exactamente qué necesito en cada etapa, incluso cuando yo no logro identificarlo con claridad. Dios mío, también pongo delante de ti mis pensamientos acerca de la perseverancia en la oración. A veces oro con constancia y otras veces me desanimo cuando no veo resultados. Pero tu palabra en Lucas 18, versículo 1, enseña que debo orar siempre y no desmayar. Padre amado, ayúdame a mantenerme firme, a confiar en que cada oración es escuchada y que tú respondes conforme a tu sabiduría y amor. Jesucristo, te entrego mis pensamientos sobre la madurez espiritual. No quiero quedarme estancado ni vivir repitiendo los mismos errores. Tu palabra en Hebreos 5, versículo 14, habla de aquellos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Dios mío, ayúdame a crecer, a aprender de cada experiencia y a tomar decisiones cada vez más alineadas con tu voluntad. Padre amado, también te presento mis pensamientos sobre el paso del tiempo. A veces siento que los días pasan rápido y otras veces parecen lentos. Tu palabra en Eclesiastés 7, versículo 10, dice que no diga yo que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca de eso se pregunta con sabiduría. Dios mío, ayúdame a vivir plenamente el presente, a agradecer lo que hoy tengo y a confiar en que tú sigues obrando en cada etapa. Cristo, reconozco que necesito aprender a descansar en tu amor incondicional. No siempre hago todo bien, no siempre respondo como debería, pero tu amor permanece. Tu palabra en Romanos 8, versículo 38, afirma que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre amado, esta verdad sostiene mi corazón y me permite permanecer delante de ti con confianza. Dios mío, mientras este tiempo de oración sigue fluyendo, siento que mi interior se estabiliza con una paz más firme. No porque todas las preguntas desaparezcan, sino porque mi confianza en ti se afianza. Tu palabra en Salmos 37, versículo 23, dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Con esa verdad sigo aquí, confiando en que tú sigues ordenando mi caminar, preparando lo que viene y sosteniéndome en este proceso continuo que aún no termina delante de tu presencia. Padre amado, permanezco delante de ti con un corazón consciente de que este tiempo contigo no termina en palabras, sino que se extiende a la manera en que viviré a partir de ahora. Dios mío, después de permanecer en tu presencia, entiendo que no se trata solo de sentir paz esta noche, sino de caminar con esa paz cuando amanezca.
Tú me has hablado con claridad a lo largo de este tiempo, no con voces externas, sino con la firmeza suave de tu verdad, que ordena y direcciona. Como dice Deuteronomio 30, versículo 19, tú pones delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y me llamas a escoger la vida. Esta noche reconozco que elegirte a ti es una decisión diaria y consciente. Cristo, reconozco que no basta con escucharte, si no permito que tu palabra transforme mis acciones. Tu palabra en Mateo 7, versículo 24, dice que el que oye tus palabras y las hace es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre amado, hoy decido no quedarme solo con lo que sentí en oración, sino permitir que lo que aquí he entregado y recibido se refleje en la forma en que hablo, decido y respondo. Ayúdame a vivir con coherencia entre lo que creo y lo que practico. Dios mío, entiendo que este tiempo contigo me invita a asumir responsabilidad sobre mi propio caminar. Tu palabra en Gálatas 6, versículo 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre amado, hoy decido sembrar con intención, con sabiduría y con fe. No quiero vivir reaccionando sin conciencia, sino actuando con propósito, sabiendo que cada decisión construye el camino que recorreré mañana. Jesucristo, reconozco que seguirte implica ajustar prioridades. No todo lo urgente es importante, ni todo lo importante puede seguir esperando. Tu palabra en Mateo 6, versículo 33, me llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que lo demás será añadido. Padre amado, hoy decido colocarte en el centro, no solo en la oración, sino en mi agenda, en mis decisiones y en mis relaciones. Ayúdame a ordenar mi vida desde tu perspectiva. Dios mío, también reconozco que este tiempo contigo me llama a vivir con mayor responsabilidad emocional. No puedo seguir justificando reacciones que hieren ni actitudes que desgastan. Tu palabra en Efesios 4, versículo 26, me enseña a airarme sin pecar y a no dar lugar al enemigo. Padre amado, hoy decido trabajar conscientemente en mis emociones, pausar antes de reaccionar y responder desde la madurez que tú deseas formar en mí. Cristo, entiendo que caminar contigo también implica tomar decisiones valientes. Hay conversaciones que debo tener, límites que debo establecer y hábitos que debo cambiar. Tu palabra en Josué 1, versículo 9, me llama a esforzarme y ser valiente, recordándome que tú estarás conmigo donde quiera que vaya. Padre amado, hoy decido no postergar más aquello que sé que debo enfrentar, confiando en que tu presencia me acompaña en cada paso. Dios mío, este tiempo contigo también me llama a vivir con mayor compasión hacia los demás. No puedo recibir tu gracia y negarla a otros. Tu palabra en Mateo 18, versículo 33, me recuerda que así como yo he recibido misericordia, también debo extenderla. Padre amado, hoy decido actuar con mayor empatía, escuchar con más atención y responder con más paciencia, recordando que cada persona también está viviendo su propio proceso. Jesucristo, reconozco que mi fe necesita ser alimentada diariamente. No puedo depender solo de momentos intensos, sino de una relación constante. Tu palabra en Juan 15, versículo 4, me llama a permanecer en ti para dar fruto. Padre amado, hoy decido cultivar esta relación contigo de manera intencional, buscando espacios para escucharte, meditar en tu palabra y permitir que tu verdad siga guiando mi vida. Dios mío, entiendo que este tiempo contigo también me llama a vivir con integridad, no solo en lo visible, sino en lo que nadie observa. Tu palabra en Proverbios 10, versículo 9, dice que el que camina en integridad anda confiado. Padre amado, hoy decido vivir con transparencia, coherencia y honestidad, sabiendo que mi paz interior está profundamente ligada a la forma en que vivo delante de ti. Cristo, reconozco que seguir caminando contigo implica perseverancia. Habrá días buenos y días difíciles, momentos de claridad y momentos de duda.
pero tu palabra en Hebreos 12, versículo 1, me llama a correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Padre amado, hoy decido no rendirme cuando el proceso se haga pesado, ni retroceder cuando el camino exija esfuerzo, sino avanzar sostenido por tu gracia. Dios mío, este tiempo contigo también me llama a vivir con esperanza activa. No una esperanza pasiva que solo espera, sino una que actúa con fe. Tu palabra en Romanos 12, versículo 11, me anima a no ser perezoso en lo que requiere diligencia, a servirte con fervor de espíritu. Padre amado, hoy decido vivir con compromiso, con responsabilidad y con una fe que se expresa en acciones concretas. Jesucristo, reconozco que necesito cuidar lo que permito entrar en mi mente y en mi corazón. No todo lo que escucho o veo edifica. Tu palabra en Filipenses 4, versículo 8, me llama a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo y digno de alabanza. Padre amado, hoy decido ser más consciente de mis pensamientos, de mis palabras y de mis hábitos, permitiendo que tu verdad gobierne mi interior. Dios mío, entiendo que este tiempo de oración no termina aquí, sino que se convierte en una manera de vivir. Tu palabra en Salmos 119, versículo 112, dice que he inclinado mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin. Padre amado, hoy inclino mi corazón delante de ti, decidiendo caminar con intención, obediencia y fe, aun cuando no todo sea fácil. Cristo, con humildad, reconozco que te necesito cada día, no solo en la dificultad, sino también en la estabilidad. Tu palabra en Juan 6, versículo 68, me recuerda que solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre amado, hoy renuevo mi decisión de seguirte, de escucharte y de depender de ti en cada etapa de mi vida. Dios mío, me levanto de este tiempo contigo con un corazón dispuesto a vivir lo que aquí he entregado. No confío en mis fuerzas, sino en tu gracia. Tu palabra en 2 de Corintios 9, versículo 8, dice que tú eres poderoso para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Con esa verdad camino hacia lo que viene, confiando en que tú sigues guiando, sosteniendo y formando mi vida, hoy y cada día que me concedas vivir delante de ti. Padre amado, delante de ti levanto declaraciones que nacen de la fe y de la confianza que has afirmado en mi corazón durante este tiempo en tu presencia. Dios mío, declaro que mi vida está en tus manos y que tus planes sobre mí son firmes y buenos, porque como dice Jeremías 29, versículo 11, tus pensamientos son de paz y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Declaro que no camino a la deriva, sino guiado por tu voluntad, aun cuando no vea el camino completo. Cristo, declaro que tu paz gobierna mi corazón y mi mente. No una paz frágil ni momentánea, sino aquella que sobrepasa todo entendimiento, como lo afirma Filipenses 4, versículo 7. Declaro que mi interior está guardado en ti, que mis pensamientos se alinean con tu verdad y que la ansiedad no tiene dominio sobre mí, porque descanso en tu cuidado constante. Dios mío, declaro que soy fortalecido cada día por tu gracia. Cuando me sienta débil, recuerdo lo que dice Isaías 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Declaro que no avanzo por mi propia fuerza, sino sostenido por tu poder que me renueva en cada etapa. Padre amado, declaro que camino con confianza, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Como dice Salmos 46, versículo 2, no temeré aunque la tierra sea removida. Declaro que no vivo dominado por el miedo, porque mi seguridad está en ti, y no en las circunstancias que me rodean. Cristo, declaro que mi corazón permanece firme en tu amor. Nada puede separarme de tu amor, como lo afirma Romanos 8, versículo 39. Declaro que no vivo desde el rechazo ni desde la culpa, sino desde la certeza de que soy amado, aceptado y sostenido por ti en todo tiempo. Dios mío,
declaro que mis decisiones están guiadas por tu sabiduría. Como dice Proverbios 3, versículo 6, te reconozco en todos mis caminos y tú enderezas mis veredas. Declaro que no actúo impulsivamente, sino con discernimiento, confiando en que tú me guías aún en lo cotidiano. Padre amado, declaro que mi descanso es pleno porque tú cuidas de mí. Como afirma Salmos 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Declaro que mi sueño es reparador, libre de angustia y sostenido por tu presencia. Cristo, declaro que camino en perdón y libertad. Como dice Colosenses 2, versículo 14, tú anulaste el acta de los decretos que había contra mí. Declaro que no vivo atado al pasado, sino caminando en la libertad que tú me has dado, con un corazón restaurado y dispuesto a avanzar. Dios mío, declaro que mis palabras edifican y traen vida. Como dice Proverbios 18, versículo 21, la vida está en poder de la lengua. Declaro que hablo con sabiduría, con verdad y con amor, reflejando el carácter de Cristo en mis conversaciones diarias. Padre amado, declaro que mi casa y mi familia están bajo tu cuidado. Como afirma Josué 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos al Señor. Declaro que tu paz, tu dirección y tu protección cubren a los míos, y que tu presencia habita en cada espacio de nuestra vida. Cristo, declaro que mi fe se fortalece cada día. Como dice Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Declaro que mi fe no se apaga, sino que crece, se afirma y se expresa en confianza y obediencia constante. Dios mío, declaro que mi camino está afirmado en ti. Como dice Salmos 125, versículo 1, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve. Declaro que permanezco firme aun cuando vengan desafíos, porque mi fundamento está en tu verdad. Padre amado, declaro que tu favor me rodea. Como afirma Salmos 5, versículo 12, tú bendices al justo, y como con un escudo lo rodeas de tu favor. Declaro que camino cubierto por tu gracia, que mis pasos están guardados y que tu bondad me acompaña todos los días de mi vida. Cristo, declaro que mi vida produce fruto. Como dices en Juan 15, versículo 16, me elegiste para que vaya y lleve fruto, y que mi fruto permanezca. Declaro que mis acciones reflejan tu amor, que mi vida impacta para bien y que doy fruto aún en tiempos difíciles. Dios mío, declaro que espero en ti con confianza. Como dice Isaías 26, versículo 4, confío en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Declaro que mi esperanza no se apaga, porque está anclada en tu fidelidad eterna. Padre amado, declaro que cada día camino bajo tu dirección. Como afirma Salmos 37, versículo 23, por el Señor son ordenados mis pasos. Declaro que no camino solo, que tú guías mi presente y preparas mi futuro con amor y sabiduría. Cristo, declaro que tu gracia me basta. Como dice 2 de Corintios 12, versículo 9, tu gracia es suficiente para mí. Declaro que no vivo desde la escasez interior, sino desde la abundancia de tu gracia que me sostiene, me corrige y me fortalece. Dios mío, con estas declaraciones cierro este tiempo de oración confiando plenamente en ti, no porque todo esté resuelto, sino porque tú eres fiel. Como dice Números 6, versículos 24 al 26, el Señor me bendice y me guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre mí y tiene de mí misericordia. El Señor alza sobre mí su rostro y me da paz. En esa paz descanso, en esa verdad camino y en tu presencia permanezco, hoy y siempre. Amén.